Desayuno los jueves a las 7:50 el estudio por Facebook y YouTube, y martes y jueves en Spotify. El día 27 de octubre será el Festival de los Niños, igual para que puedan ayudarnos con alguna bolsa de dulces para los mismos niños en su festival. Es el sábado 27, el día del festival. Domingo 27, el día del Festival de los Niños, y se pueden acercar con el pastor para que traigan una bolsa de dulces y a la donación de aguas para salir a evangelizar a los hospitales. Bueno, pues eso es todo. Buenos días. Te damos la bienvenida al pastor Isaac. Hola familia, buenos días. Buenos días, que la gracia de Dios nos acompañe. Bien, hermanos, antes de iniciar, Dios está aquí en medio de nosotros, ¿verdad, familia? Y nuevas son sus misericordias y meditando un poquito ahorita, ¿verdad? Dios hablaba a mi vida y hay un pasaje en la palabra de Dios, ahí en Ageo, este profeta, dice, ¿verdad? Ageo 1, verso 3, dice, entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Su salario desaparece como si se echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces placeré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres cuando trajeron cosecha. Cuando trajeron la cosecha a su casa, yo hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan en construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandaré la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía, y destruiré el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que habría que ustedes, sus animales, pasen hambre y ruina, todo aquello por lo tanto que han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salitiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje de Dios su Dios, cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, quien el Señor su Dios había enviado al pueblo. Terminó el Señor luego a Ageo, el mensajero del Señor, dijo al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Satiel, gobernador de Judea, y de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar a la casa de Dios, el Señor de los ejércitos celestiales,
el 21 de septiembre, el segundo año del rey Darío. Familia, lo que está diciendo aquí sobre cómo edificar una casa. Y familia, Dios, mediante, creemos que Dios nos va a dar una casa. Nos sentimos orgullosos, felices estando aquí, pero familia, el mensaje tiene que expandirse. Y este mensaje, si usted lee Ageo, está hablando Dios y le está diciendo, pueblo, esfuércense. Pueblo, esfuércense para construir una casa. Pueblo, esfuércense, aunque el panorama no pueda ser bueno, aunque sean cosas, sí, pero familia, tenemos que construir una casa a Dios. Una casa donde más gente pueda conocer el evangelio, donde más puedan conocer el nombre que es sobre todo nombre. Y familia, estamos seguros que Dios nos va a bendecir. Estamos seguros que Dios va a hacer grandes cosas. Si no es ahí, va a ser en un lugar. Y Dios va a tocar el corazón. Dice la palabra de Dios que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Él le pertenece todo, ¿verdad? Y vamos a trabajar, vamos a ser diligentes en lo que Dios nos está mandando a hacer, en lo que esté en nuestras manos, en cierta manera. Pero vamos a ver cumplida. Y si tal vez a nosotros nos toca picar piedra, pero a nuestros hijos les va a tocar hacer algo y nuestras generaciones van a trabajar en ese lugar. A lo mejor nosotros nos toca adquirir el terreno y nuestras generaciones les tocará para arriba y para arriba y para arriba, como fue la promesa de Abraham, ¿verdad? A lo mejor nos toca a nosotros, no veremos tal vez la obra culminar, pero nuestras generaciones caminarán y estarán construyendo la obra de Dios y puedan hacer salvos a través de miles de personas. Y si Dios quiere usar nuestra vida, así será, hermanos. Y creemos en esa promesa. Y en eso dependemos de Dios. Y por ello, hermanos, no es comercial, pero Dios hablaba esto ahorita en mi vida, en estos momentos, pero familia también. Va a haber una rifa, una gran rifa, familia. Hay que echar mano de todo, diligentemente, ¿verdad? Diligentemente. Vamos a ver una rifa, hermanos. Creo que es un costo accesible para los que nos ven y los que estamos en casa. El costo del boleto es de 250 pesos. Usted puede ganar una pantalla 50 pulgadas, marca Samsung. No es de Roberto, aclaro, no es de Roberto. Todo proviene de fábrica, hermanos. Es una pantalla de 50 pulgadas, 4K, marca Samsung. Primer lugar. Ya la vi, yo ya la vi. Al igual, segundo lugar es un horno de microondas, también el valor de la pantalla en promedio es 8,000 pesos, familia. O sea, por 250 usted puede, o por más, ¿verdad? Por más. O sea, usted no, ya están los boletos aquí a la venta. Entonces, el valor del microondas es marca Samsung también. Tiene un precio comercial de 3,000 pesos. Usted donde va y lo puede adquirir en 3,000 pesos. Y tercer lugar, pues nada más, para los tacos, 1,000 pesitos. Para que se lleve a su familia, para que le diga, ¿sabe qué? Pues no me fui vacío, vino la bendición de Dios. Entonces familia, comprométase cuántos, llévele, ahí la contadora, la tesorera, ya va a estar ahí disponible cuántos boletos. La rifa va a ser el 2 de diciembre, o sea, qué buen regalo que Dios le pueda dar de diciembre, de Navidad. ¿Verdad? Entonces ahí su pantalla en diciembre, ahí puede estar la bendición, ¿verdad? O su microondas para que caliente el ponche, los romeritos, que se vea. Entonces, ahí está, o los 1,000 pesos para su cena, quien diga que no, ahí sus 1,000 pesitos ya le salió para el lomo, ya le salió para, o el regalo, o la bendición, algo ya salió. Entonces, la rifa va a ser el 2 de diciembre, no, de diciembre, eso de diciembre va a ser terminando el culto, va a ser aquí todo transparente, entonces sea parte de esta gran bendición. Y al igual, familia, entramos a la palabra de Dios, ya nos estamos enfocando para hacer chocolate. No, bueno, no quiero sonar, vamos a vender chocolates de una marca buena, o mexicana. Todo esto, los que nos ven y los que estamos aquí, es para empezar a recaudar fondos.
es empezar a tener fondos y en el momento dado que Dios nos diga es ahí, vamos a dar ese enganche, vamos a empezar a trabajar por fe. Es, hermanos, hacer una iglesia no es fácil ahora, o sea, espiritualmente no es fácil, pero ahora materialmente es un reto que usted sabe si usted sabe de construcción, si usted sabe todo lo que implica, hermanos, es una lana, o sea, de verdad, es un reto. Pero si Dios ha puesto esto ya en nuestros corazones y nos está inquietando, es porque Dios está con nosotros, Dios va a obrar y vamos a, si usted quiere vender su riñón, pues también, son bienvenidos. No es cierto, es broma. Si usted quiere, si usted también tiene estrategias por ahí también, familia, entonces únase a comprar chocolates. Si usted de los que nos mira tiene tienda, tortillería, que sé, donde usted pueda poner a esa tira de chocolates y dejar que se venda, pues contáctenos, familia. No es nada de lucro, todo eso será un fondo pro templo para empezar a construir y empezar a trabajar. Lo importante es adquirir el terreno y posteriormente no importa hacer nuestras reuniones en una carpa, una lona, e ir trabajando y que primeramente Dios mediante podamos estar en ese nuevo lugar declarando el nombre de Cristo Jesús y dando testimonio que en medio de una situación económica difícil, la iglesia pudo adquirir un terreno y dar testimonio a nuestras generaciones, ¿verdad, familia? Entonces, pues son a grandes rasgos estos anuncios. Entonces, sea partícipe, llévele los boletos, 250, creo que tenemos casi un mes, una semana más o menos. O sea, usted puede adquirirlos y por fe decir, yo me llevo 10, o sea, tiene más probabilidad, o sea, tiene más probabilidad, o sea, hermanos, ¿cuánto no gastamos en dulcecitos, en cositas así? Entonces, lleves mínimo aquí 2 nos vamos a llevar, ¿verdad? Y ya si les toca la bendición a usted, pues qué padre, ¿verdad, familia? Entonces, pues ese es el propósito y la intención, familia, de estos boletos. Los chocolates ya están, bueno, los chocolates estaremos trabajando para que a la brevedad estos chocolates usted los pueda llevar y también si usted puede venderlos en su trabajo, pues qué bueno. Y si usted tiene que subir a la combi, así como se suben antes, diferentes a que el trácala, y por miedo le compraba el chocolate al trácala. ¿Verdad? A usted no, usted va a decir, ¿sabe qué? Usted va a ser parte del reino de Dios. Vea, usted puede, y ahorita que a quién no se le antoja un chocolate, o sea, ¿a quién ahorita no se le antoja un chocolatito con estos fríos, verdad? Entonces, familia, y a lo mejor vamos a hacer más cosas, involucrarnos más, vamos a más rifas, más cosas para que todos vamos a ser partícipes. O sea, aquí es que yo me da pena, pues dejemos el Señor pena afuera y dejemos que Cristo reine en nuestros corazones. Pues bien, vamos a disponer esta tarde, esta mañana aún en la palabra de Dios. Vamos a orar ahí donde está. Amado Dios, gracias por este día, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias Dios porque tú te glorificas, te levantas como este poderoso gigante. Oro Dios para que tú seas con nosotros, que venga tu Espíritu Santo, que nos hables, que nos ministres, que sea tu palabra en medio de nosotros y que seas tú guiándonos en esta hora. Usa mi vida, sé tomando tú el control de estas palabras, que no sean palabras emocionalistas, sino que sean palabras que provengan de ti, amado Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, ¿cuántos vieron la enseñanza del día jueves? Es la continuidad en cierta manera. Esta enseñanza del Halloween, más que Halloween, es algo, familia, que está siendo bombardeado. Es Jezabel, es esta reinas de Satanás que quieren operar sobre los niños. Y sabes, a toda esta dirección que Dios me ha dado, últimamente Dios ha puesto una carga sobre los niños. Hoy los niños necesitan conocer a Cristo, hoy los niños necesitan conocer la verdad.
Y a partir de esto, este mensaje, ya tenía previo el mensaje para este domingo, pero Dios me cambió este mensaje y guiado por Dios, vamos a hablar sobre una generación de Moloch. Una generación de Moloch. El título tal vez de la enseñanza puede ser una generación de Moloch, o te decía hijos, se me fue ahí, hijos sin destino, padres dormidos. Está muy fuerte. Y quiero empezar haciendo unas preguntas. ¿Tu papá sabes el destino y el propósito de tus hijos? ¿Tú sabes el propósito y el destino de tus hijos? ¿Saben hacia dónde van tus hijos? Y bajo todo esto vamos a ver quién es Moloch, qué dice la palabra de Dios, porque hoy los jóvenes están dormidos. Usted ve y platica con los jóvenes y los jóvenes parecen así como zombies, así como, con todo respeto, aquí hay jóvenes, o con los niños, tú platicas con los niños y los niños están enfatizados en los dispositivos, en las tabletas, en tantas cosas, donde hoy en día la juventud se está perdiendo cada vez más. Hoy en día los niños se están perdiendo porque hay un espíritu que quiere matarlos. Hay un espíritu que quiere atentar contra ellos, familia. No sé si usted vio o escuchó en las noticias, este niño menos de 6 años, 7 años, todo desnutrido. Su mamá, pero no era su papá, era el padrastro, llamémosle así. Lo golpeaban, dicen los vecinos, es como una vecindad, llamémosle así. Los vecinos dan testimonio que el padrastro golpeaba a este pequeño, la mamá se iba, dejaban solito al niño y el niño se escapaba, y de la basura, de los contenedores de ese lugar, el niño sacaba la comida para alimentarse. Y el niño, usted lo ve en las imágenes, está de verdad flaquito, flaquito, flaquito. Se le ven las costillas de verdad pegadas al pequeño. Y dice que le pegaban mucho, la mamá lo maltrataba. Y el término de este pequeño fue que lo asesinó su padrastro. El padrastro está afuera, no lo encuentra. El que ya está bajo las rejas, llamémosle así, es la mamá, pero la mamá está embarazada. Y después, pero el niño ya está muerto. ¿Cuántos casos no hay así? Porque quiero ir a esta palabra y quiero que Dios nos quiere sacudir y ver qué dice ahí, ¿verdad? El espíritu de Jezabel está operando para esta generación, para atacar y destruir a tus generaciones y que pierdan el sentido del propósito de Dios. Jezabel, no es que Jezabel, sabemos la historia, es la esposa del rey Acaz, donde esta mujer propagó a los profetas de Baal. Los profetas de Baal era un pueblo perverso, era un pueblo que no adoraba a Dios, que estaba en contra del propósito de Dios. Y ahí, ¿sabes qué? Esta mujer era una bruja, en pocas palabras, satánica, que operaba, controlaba al pueblo de Israel. Y sabemos la historia que la reina Jezabel murió devorada por perros, dice la palabra de Dios en Primera y Segunda de Reyes. Acabó devorada, atacada, acá se acabó un mal destino, pero hay un espíritu demoníaco, hay un espíritu de sentencias de muerte sobre tus hijos. Si yo te preguntara, cuando nacieron tus hijos, no nacieron siempre con un buen panorama. Los médicos te decían, no, señora, no. No, señora, no, familia, su hijo no va a nacer o su hija no va a nacer, o simplemente viene con el cordón umbilical enredado y tenemos que acelerar el proceso porque si dejamos que llegue el periodo de gestación, su hija o su hijo puede morir porque trae un cordón umbilical. Simplemente así de fácil, o en casos muy extremos que decía, su hijo va a morir, señora. Y si nace, no sabemos cómo va a nacer. Va a venir con secuelas, va a venir con un trastorno, puede nacer con algo mal, o simplemente, como usted, como el bebé, puede morir. Y sabes, desde ahí, es ese espíritu de Jezabel, es ese espíritu de muerte sobre los niños. Hoy en día los jóvenes, cómo sufren con ansiedad y depresión.
Hay tantos jóvenes que si fuéramos a las estadísticas, tantos jóvenes se quieren suicidar, tantos jóvenes quieren quitarse la vida, tantos jóvenes no entienden el sentido de la vida, porque hay un espíritu que está en contra. Es Jezabel, quiere acabar con la juventud. Jezabel quiere acabar con los niños. Y sabes, él quiere acabar con todo ello. No es que exista como tal la persona Jezabel o Moloch. Jezabel es un espíritu, y al hablar de un espíritu es un espíritu demoníaco. Un espíritu es algo que carece cuerpo. Un espíritu es algo que sí existe, pero no tiene cuerpo. Como tú y yo, un espíritu es sexual, o sea que no tiene sexo, pero sabes, este espíritu se puede infiltrar desde los vientres de las mamás. Este espíritu se mete en los vientres de las mamás para traer muerte y destrucción a esas generaciones, o se puede meter a la vida del joven, a la vida del niño, a tu vida. Se puede meter con la intención de que tú no lleves a tus hijos al propósito de Dios. Pero quiero ir, ¿verdad?, a Levítico, capítulo 18. Versículo 21 al 23 en la NTV dice así, y dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con algún animal tendrás ayuntamiento amaneciéndote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de ti, delante de animal para que ayuntase con él, es perversión. Te lo vamos a leer en otra versión. Pero aquí Dios le está dando una instrucción al pueblo de Israel, le está diciendo, no des a tu hija, no des hijo tuyo para ofrecerlo por el fuego a Moloch. Moloch era un dios, era una deidad, era que operaba sobre el pueblo de Israel. ¿Recuerdas que el pueblo de Israel era un pueblo que tenía muchos dioses? El pueblo de Israel era un pueblo que estaba fuera del propósito de Dios. Cuando Dios les dice, yo solo quiero que sean, yo quiero que solo ustedes tengan un Dios, que yo soy el Dios todopoderoso. Ese Dios que se les presentó en Egipto, ese Dios que se les presentó en el desierto, Dios se les aparece y dice, yo soy el gran yo soy, yo quiero que ustedes sean mi Dios. Pero cuando Moisés sube a recoger las tablas de la ley, baja Moisés y se encuentra a Aarón y a todo el pueblo de Israel que habían hecho un becerro de oro, dice la palabra de Dios, y Moisés se enoja, Dios los condena y les dice, yo solo quiero que tengan un Dios todopoderoso. Pero el pueblo de Israel, el problema de siempre ha sido que ha sido un pueblo idólatra, un pueblo que no sabía obedecer a Dios. Y sabes, ahora habían creado a un Dios llamado Moloch. Esta deidad, ¿sabes cuál es? Este Moloch, el propósito de Moloch era matar a los niños. Moloch es un espíritu del anticristo. Moloch era una deidad, era una imagen, una estatua que ahí la están viendo toda horrible, donde todos los papás y papás israelitas, y Moloch viene de la tierra de los amalecitas. Los amalecitas adoraban a Moloch. Y muchos amalecitas como israelitas llevaban a sus hijos por Moloch y los mataban. Porque Moloch él aceptaba sacrificios de niños. Qué fuerte que tú como papá, como mamá en ese entonces, en ese trasfondo, tenían que llevar a sus hijos para matarlos y ofrecerlos a esta deidad llamada Moloch. Esto está hablando de un espíritu de muerte. Dios no te pide a tu hijo para que lo mates. Dios te pide a tu hijo para que lo consagres en el temor de Dios. Pero este Moloch era esta deidad del reino de las tinieblas y aún sigue vigente. Moloch va a levantarse sobre tus hijos. Moloch va a visitar a tus hijos. Pero ¿a través de quién? A través de ti, papá. Este espíritu opera cuando hay padres sin identidad de Dios.
Ahí está esta parte. ¿Quién era Moloc? Moloc era un dios antiguo del pueblo vecino de Israel. Adoraban en el tiempo de Antiguo Testamento. Moloc o Molec, también conocido, es conocido en la Biblia por el ser Dios a quien parece que se realizaban sacrificios de niños en un santuario fuera de Jerusalén. Moloc pedía que vinieran los niños para matarlos. ¿Sabes que siempre ha habido una sentencia de muerte sobre los niños? Satanás va a querer acabar con los niños. Satanás va a querer acabar con tus hijos. Satanás va a querer destruir a tus hijos. Porque si acaba a tus hijos, acaba una generación. Pero ¿cómo los va a destruir? A través de muerte, a través de vicios, a través de que no estén conectados en el camino de Dios, a través de que estén pervirtiéndose tus hijos. Satanás va a querer Satanás va a entrar a través de este espíritu en la vida de tus hijos para que tus hijos pierdan el propósito y el sentido de su vida. Dice Levítico verso 18. Versículo 21 en la NBI dice: no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Dios le está hablando al pueblo de Israel, le está diciendo: no practiquen lo que estás viendo. No te atrevas a llevar a tus hijos a presentarlos como Moloc. Tú dijeras: ay, ¿cómo crees? Yo no voy a llevar a mis hijos a la muerte, yo no voy a llevar a mis hijos a que se contamine. Pero sabes, ¿quién era el culpable de llevar a los hijos a Moloc? Los papás. Los papás llevaban solitos, los papás llevaban a sus hijos para ofrecerlos como Moloc. Y por eso este es un llamado para los papás. Padres, papás, mamá. Tú no puedes permitir que tus hijos se presenten como Moloc. Moloc se va a presentar disfrazado de muchas formas y de muchas maneras. Moloc se va a presentar a través de relaciones tóxicas con sus hijos. Moloc se va a presentar a través de adicciones, se va a presentar a través de amistades, se va a presentar a través de noviazgos, se va a presentar de mil formas, porque dice la palabra de Dios que Satanás se viste como ángel de luz, y Satanás se va a presentar día a día con tus hijos, con amistades, insisto, en diferentes áreas, para matar a tus hijos y llevarlos a un lugar y que pierdan el propósito de Dios. Pero ¿quién tiene la culpa? Los hijos, en cierta manera no. La culpa la tienen los padres que no están velando por los hijos, los padres que ven tantas cosas y están siendo permisibles, porque ¿sabes qué? Jezabel ha cegado el entendimiento de los padres. Jezabel primero entra en la vida, en el núcleo familiar, en la vida del papá, en la vida de la mamá, e incluso en la familia. Va a entrar para cegarte tus oídos, cegarte tu entendimiento y empezar a ver las cosas normal, a normalizar todo como lo veíamos. Jezabel va a decir: deja que tu hijo haga esto, al fin que es normal. Deja, y vas a empezar a caer en un punto donde no vas, tus hijos, vas a darle tregua y no te vas a dar cuenta cuando tus hijos ya estén operando con Moloc. Levítico 18, Levítico capítulo 18, versículo 27 al 28. Dice: todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra, a donde los llevo. Y de esta manera la tierra se contaminó. Así que no contaminen la tierra ni les den motivos para que los vomite de ella, así como vomitaría a los pueblos que viven ahora allí. Dios le está hablando al pueblo de Israel, le está diciendo: despierten. Ustedes son mi nación, ustedes son mi pueblo, ustedes no tienen que llevar a sus hijos a adorar a Moloc, más bien matarlos. Simplemente Dios, ¿sabes qué estaba pidiendo en ese momento? Lleven a mis hijos a adorar a Dios. Yo quiero que solo ustedes, que esta generación pueda practicar que tus hijos solo adoren a Dios y que no se inclinen a otros dioses. La mentalidad humana es tan rara.
Cuando te dicen, si permites que tus hijos adoren otra cosa, pero no vas al templo. Tan fácil y sencillo. Ay, es que el psicólogo dice que mi hijo está mal y ahí vas a sus terapias. Está bien, pero ¿dónde estás en la casa de Dios? No hay nada más exacto que pueda alinear libertad y darle identidad y propósito a tu hijo que la palabra de Dios. Pero todos los papás se enfocan más ahora en lo psicológico, en terapias, y está bien, yo no digo que no, son herramientas. Pero si tú primero dice, por eso dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios. Pero si los papás están atados por espíritus de Jezabel, por espíritus de muerte, llevarás a tu familia, a tus generaciones a la destrucción. Hoy en día, ¿cuántos jóvenes, señoritas, no quieren casarse, pero sí quieren vivir en unión libre? ¡Qué ironía! Es que yo no me voy a casar porque no quiero compromisos, pero si te vas y te juntas y sigues teniendo los mismos compromisos. Es que hoy en día, si usted platica con los jóvenes o las señoritas, te dicen, no quiero tener hijos. Ay, ¿para qué? Estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Cuidado, porque Dios escucha eso y Dios puede cerrar el vientre. ¿Por qué? Porque hoy en día los jóvenes, las señoritas no quieren tener hijos. Aún tú le preguntas ya a niñas de 9 años y dicen, yo no quiero tener hijos, yo no me quiero casar. Porque es un espíritu de muerte. Es un espíritu que hoy en día, ¿verdad?, no quieren tener hijos. ¿Para qué? Si no hay generaciones y legado, se acaba una nación. Eso es verídico. Cuando una nación se va a acabar, cuando ya el índice, China, el continente asiático, están preocupados. Es un país longevo de viejitos. Y están preocupados porque cuando se mueran la mayor parte de la población, va a desaparecer esa nación. Ya no va a haber generaciones. Y es lo que quiere Satanás, matar tus generaciones. Y Dios le está diciendo, no quiero que practiquen lo que ven en esta tierra. Porque es muy fácil. Si veo que ellos hacen eso, yo también lo voy a hacer. Cuando los hijos, ¿verdad?, dicen, es que yo quiero hacer lo que el fulanito, él lo hace. Sí, él. Pero tú perteneces y te he consagrado para Dios. Yo te he consagrado. Yo no voy a permitir que practiques las cosas del mundo. Sea lo que sea, aunque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos a lo bueno le llamarían malo y a lo malo bueno. Y aunque tus hijos vengan y te digan, es que papá, es que mira esto. Sí, tú no vas a hacerlo. Que tú no perteneces a esa tierra. Tú no perteneces a ellos. Tú perteneces a Dios. Y yo sé que las marcas de seguir a Dios cuestan mucho. Y hay cicatrices. Porque ellos sí, porque ellos no. Pero sabes, vale la pena. Vale la pena. Hoy en día también Moloch está operando con todas aquellas personas que piensan en el aborto. ¿Sabes que cada vez cuando se comete un aborto están adorando a Moloch? ¿Sabes que cada vez cuando alguien adora, hay un aborto, se levanta este rey de Moloch? A Moloch, que me atoré con la flor. A Moloch, él celebra cada vez cuando hay un aborto. Porque recordemos, a Moloch era el dios que pedía como sacrificio a los niños. Y hoy en día Moloch, perdón, que tiene imán y esto se pega. Hoy en día Moloch quiere reinar y entrar a ello. Moloch va a ser alguien que va a querer que traiga abortos. Quiere robar el propósito de niños y de niñas. Quiero ir a Levítico ahora, versículo
capítulo 20, del 3 al 5 dice: me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad, porque al ofrecer a sus hijos a Moloc, contaminaron mi santuario y deshonró mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen la vista gorda ante aquellos que ofrecen a sus hijos a Moloc y se niegan a ejecutarlos, yo mismo me pondré en contra de ellos y de sus familias y los eliminaré de la comunidad. Esto le sucederá a todos los que cometen prostitución espiritual a rendir culto a Moloc. Algo que me llamó tanto la atención en el verso 5, perdón, versículo 4, y si los miembros de la comunidad hacen vista gorda, si hacen una vista que no pasa nada, y eso a quién le está hablando, a los papás. Si tu papá haces de la vista gorda que tus hijos están haciendo algo que a Dios no le agrada, cuidado. Pero dice después aquí en el verso 5, yo mismo me pondré en contra de ellos, de sus familias. ¿Quién? Dios. Dios se va a poner en contra de tu familia si tú permites cosas que a Dios no le agrada. Si tu papá y mamá no te vuelves piedra de tropiezo para tus hijos, Dios se va a poner en contra sobre tu vida. Y dice ahí, esto le sucede a todos los que cometen prostitución espiritual. Prostitución espiritual. Al rendir culto a Moloc. Y entonces nos podemos hacer una pregunta: ¿qué es prostitución espiritual? ¿Qué es una prostitución espiritual? Hay tantos cristianos, tantos papás que dicen yo soy cristiano, pero a la vez no son cristianos porque están prostituyendo el nombre de Cristo Jesús. Hijo, hija, creemos en Dios. Hijo, hija, alabamos a Dios, pero lo te estás llevando a vivir una vida de doble ánimo, una vida que a Dios no le agrada. Cuando te ven dicen Dios es papá, Dios es Dios. Y cuando te ven a ti haciendo algo que a Dios no le agrada, te estás prostituyendo a tu familia y no hay congruencia. Y Satanás te está usando para que tus hijos luego digan, para ser como mi papá, para ser como mi mamá. Y por eso hay tantos jóvenes, niños que dicen, ay, es que somos cristianos, ay, pero no importa, un cigarrito no importa, una chela no importa, una droga no importa, una canita al aire no importa, porque al fin y al cabo, si tengo a Dios, no, Dios se ha ido, Dios se ha apartado y has llevado a tus hijos a adorarlos y matarlos ante Moloc. Has prostituido a tus hijos. ¿Cómo? Suena muy feo, sí. Cuando tú dices, estoy encaminando a mis hijos en el camino de Dios, en el temor de Dios, pero cuando no los estás enfocando hacia el caminar de Dios, ahí se está perdiendo. Dios condena por completo estas cosas. Dios lo condena. Y sabes, ¿cómo está tu paternidad? Ser padre no es fácil, es difícil, pero sin Dios es más difícil. Pero los papás hoy en día buscan llevar a sus hijos. Y cuando te dicen, es que no entiendo por qué mi hijo es así o mi hija es así. Y cuando empezamos a ver, el problema no es el hijo, el problema viene de los papás. Cuando los papás han perdido el legado de fe. Cuando los papás no inculcaron, por eso dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí, se van a presentar circunstancias, porque recuerda, tus hijos tienen un enemigo. Y Satanás va a hacer creer que los enemigos número uno son los papás. Tus hijos piensan que tú eres enemigo. En un momento fui más joven, ¿verdad? Y decía, es que tú no me quieres, tú no me comprendes, tú no sabes mi vida. A los papás. Y son mentiras de Moloc para que deshonremos a los papás. Y va a llegar un momento en que va a decir el papá, ya no sé qué hacer con él, con ella. ¿Y sabes por qué no sabes hacer con él o con ella algo? Porque en ti entró Jezabel.
Jezabel opera por brujería y hechicería, por control. Y hoy en día hay tantos jóvenes, hijos, que quieren controlar a los papás. Si tú no haces lo que yo quiero, si el hijo no hace lo que dicen por ahí, ahora los patos le tiran a las escopetas. Y si el papá, el hijo no hace lo que el papá quiere, el niño amenaza con irse de la casa. O sea, ponle ahí un costal y que se vaya. Es que pobrecito, ¿qué va a pasar de él? No entres en su brujería, no entres en el control de esa persona. Porque ¿qué va a pasar? Te está controlando tu hijo. Cuando tú tienes que controlar a tus hijos en el poder del Espíritu Santo. Es que se van a ir, van a regresar. Van a regresar, te lo aseguro. Dice la Biblia, dice un dicho, el pez por su boca muere. ¿Verdad? Pero hoy en día, tantos jóvenes deben manipular. Es que no puedo dejar la droga, porque si la dejo me muero. Y el papá, bueno, aunque sea un tantito. No. ¿Qué cuentas le vas a entregar a Dios de tus hijos? ¿Qué cuentas le vas a rendir a tus hijos? Vas a llegar y decir, ay, Dios, es que Juan era bien tremendo. Y Dios te dijo, yo no tenía a alguien tremendo, tú lo hiciste tremendo. Dice, por ahí, tanto peca como el que mata, el que ese dicho. O sea, ambos matan, pecan. Pero ¿sabes qué es? Mi papá, tienes que volverte a ser un papá nazareno. ¿Cómo eran estos papás nazarenos? Eran papás consagrados a la palabra de Dios. Eran hombres que tenían el temor de Dios. La etimología de la palabra nazareo proviene del hebreo nazir, que significa santo o separado. El término se usa en la Biblia para describir a una persona que ha hecho un voto de consagración a Dios. ¿Sabes? Juan el Bautista era un hombre nazareo. El mismo Sansón era nazareo. Samuel, el profeta Samuel, era nazareo. Recordarás la historia de Ana, esta mujer que era estéril. Una mujer que no podía tener hijos. Y dice que oraba, que estaba entristecida. Pero ella una ocasión fue al templo con su esposo y clamó a Dios y dijo, si tú me das un hijo, lo voy a consagrar para ti, Dios. Y Dios, lleno de gracia y misericordia, le dio a este hijo llamado Samuel. Y dice que cuando lo terminó de destetar, dice la palabra de Dios, lo llevó al templo, lo llevó ahí y el niño creció ahí. ¿Y quién fue Samuel? Fue el profeta Samuel, el primero de los profetas de Samuel, que dirigió al pueblo de una nación, que llevó al pueblo de Israel a conocer a Dios. ¿Has consagrado a tus hijos? ¿Has consagrado a tus hijos? ¿O estás dejando que tus hijos hagan lo que quieran? Por eso no puedes ser amigo de tus hijos. Un padre no puede ser amigo de sus hijos. Hoy en día está esta etimología. Yo soy amigo de mis hijos. Ojo, Dios te mandó a ser amigo de tu hijo. Dios te mandó a ser un guardia, un protector, alguien que incomode a tus hijos. Si tú eres un amigo de tus hijos, hay un espíritu de Jezabel sobre tu vida. Hoy en día tú ves a los padres cómo le hablan a sus hijos. Perdón la palabra, eres un güey, eres un tarado, ¿sí? Es que así me llevo. No, señores. Tú te tienes que llevar con tus hijos con respeto. Porque hoy tus hijos te faltan al respeto. Y porque hasta hay hijos que tratan a los padres como estúpidos y tontos y tarados. Si tú escucharas cómo tus hijos se hablan de ti en las conversaciones, te daría tristeza. Es que el viejo, ay, es que déjalo. Ay, al fin y al cabo le puedo dar la vuelta a mi papá. Lo puedo marear. ¿Sí?
Y el papá todavía llega a las altas horas de la noche, el hijo, y, ay, hijito, aquí está tu sopita. Cuando el hijo viene, no sé de dónde. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de Amoló sobre esta generación. Moloc va a querer levantarse, familia. Moloc va a querer destruir a tus hijos. Porque Moloc bien sabe que si destruye a tus hijos, te va a destruir a ti. O mentira. Si destruye a un padre, destruir a un hijo no es lo peor, que sería lo peor. Satanás va a querer destruir principalmente a tus hijos para que después tú te destruyas. Y empezar a decir, donde yo cayó, donde hice mal, que donde yo fallé, dónde está esto. Porque Amoló va a entrar por tus hijos para destruir a la paternidad. ¿Cuántos matrimonios? Y hay estadísticas que se divorcian porque hay hijos en drogadicción. La semana pasada, antepasada, una muchacha platicando con ella donde llegó una niña, ya lo había comentado, síndrome de Down. Abril se llama la muchacha que nació en abril. Y la niña hablaba y me decía la mamá, no, escucha tampoco. Le digo, ¿por qué? Y ahí estábamos platicando. Y esta es una hermana que conoce el Evangelio, gracias a Dios. Y dice que cuando ella escucha el dictamen, bueno, no sé cómo estuvo, pero cuando le dan en los brazos a la bebé, Abril, el papá se enoja y empieza a haber problemas. Y cuando queda embarazada, de hoy en día es un hombre, un varón, le dice el papá, ahí nos vemos. Y una fractura. Porque es muy fácil, familia. Los problemas que atacan a tus hijos va a traer problemas en tu matrimonio, problemas personales. Porque Moloc querer infiltrarse a tus hijos para destruirte a ti. Y si Satanás va a querer destruir a una familia, él es el objetivo. Empieza con el hijo para destruir a una familia. Pero tú, papá y mamá y familia en fe, tenemos que cuidar a los niños. Ser alguien que consagre a sus hijos. Todo viene de la casa, ¿verdad? Hoy ya no se hacen sacrificios para matarlos. Hoy ya no hay sacrificios. Pero sabes, hoy hay algo. Que hay tantas cosas allá afuera que matan a tus hijos. Hoy en día hay tantos suicidios de jóvenes y niños espirituales y físicamente. Hay tanta soledad en los hijos. Tus hijos tienen que estar aquí. Tus hijos tienen que estar consagrados con Dios. Tus hijos tienen que caminar en el propósito de Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, versos 5 al 7. Salomón rindió cultos a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta cuando lo había hecho David, su padre. 7. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y a otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. ¿Quién era Salomón? El hijo del rey David. Salomón fue el hijo del rey David, ¿no? Un hombre que tenía sabiduría, un hombre que había sido crecido bajo la instrucción de Dios. Pero sabes, dice la palabra de Dios, que Salomón tenía muchas esposas, muchas concubinas. Cuando Dios le dijo, no quiero que te enamores, que tengas ídolos, esposas así. Y ese es el problema. ¿Por qué no puedo tener un novio que no sea cristiano? Si hay problemas, porque te contaminas con sus ídolos. Y aquí está diciendo que Salomón construyó dioses. Construyó, o sea, Salomón, el hijo del rey David. Este rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, uno de sus hijos se le desvió. Se desvió. ¿Por qué? No estaba adorando a Dios. Y de este hombre, Salomón, el que construyó el templo también a Dios.
Este hombre que hizo un templo glorioso, hermoso para Dios. Este hombre que su padre era un hombre conforme a su corazón de Dios, se desvió porque hizo altares a dioses, al Moloch. ¿Quién falló? El rey David o Salomón. Muchas veces también los hijos fallan. No toda la culpa es de los padres. Salomón había sido crecido bajo la cultura del rey David, había visto la gloria de Dios, había visto el poder de Dios, pero ¿por qué Salomón construyó templos a dioses paganos? Porque se enamoró de alguien que no tenía que enamorarse. Cuando tus hijos se enamoran de personas que no dan gloria y honra a Dios, se van a volver a la idolatría. Ay, déjalos que todos se enamoran. Tienes que saber quiénes son los novios, el código postal. ¿Conoces el código postal de los novios, de las novias de tus hijos o hijas? Ay, no se ve buen muchachito. Dice por ahí el ciego Bartimeo. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que hoy en día todos le llaman suegra, suegrita. No, hasta que tenga el anillo ya suegro, suegrita. Porque a rato ese novio, ese vato o esa bata, solo obtuvo lo que tuvo de tus hijos y vámonos. Ah, pero era bueno. Y recuerdo cuando mi cuñado aún hasta la fecha no le llama a mi papá suegro, le dice hermano, señor. A mi mamá también le decía hermana, o sí, hermana más que nada. Ah, porque hoy en día todos son nueros, nueras y nueros. Todos son cuñados, cuñadas, y no de la taquería, bueno, fuera. Bueno, fuera, tener así un cuñado, cuñado, dos de pastor, dos de tripa, dos de lengua ahí, dos de sesos, nacha, oye, usted me entendió, los mexicanos saben, ¿verdad? Perdón, perdón, perdón. Usted sabe cuál es eso, ¿verdad? Usted sabe. Ya me dio calor. Pero bien frío. La que le tocan a tu hija, mejor. Y es un buen nuevo. Hoy usted va a un lugar y usted ve a los noviazgos. No es que me espante, hermanos. Su hija o su hijo sale de la casa y sabe lo que hace con el novio y la novia. Vaya al parque, imagínese lo mismo. Ya no hay pudor. Bueno, ya te escuchan, me dicen. Ya se escucha. Bien, hermanos. Bueno, gracias. No los cortaron, qué bueno que no salió. ¿Sí? Salió cálido. Primera de Reyes, versículo 11, 9 al 13, dice así. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a dioses, pero Salomón no hizo caso el mandato del Señor y en consecuencia el Señor le dijo que no más ha cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos. Ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de mis siervos, pero por amor a tu padre David no lo haré mientras viva, sino que le quitaré
el trono a tu hijo. Está diciendo aquí, Dios le está hablando a Salomón y le está diciendo: Salomón, desobedeciste lo que te mandé. ¿Por qué hiciste un altar a Moloc? ¿Sabes? Te voy a quitar del reino. Te voy a quitar del reino. Te voy a quitar de este reino. Muchas veces nuestra vida, cuando Dios te manda a tener hijos, y es una dicha, yo no tengo el honor y el privilegio, pero cuando lo tenga, qué bendición. Pero cuando tú que eres papá y mamá, sabes qué cuenta le vas a entregar a Dios. Dios no te mandó para que lo lleves a Chalma. Dios no te mandó para que lo lleves a cualquier lado. Dios te mandó para que tus hijos estén en la casa de Dios. ¿Y cuál es el propósito de estar en la casa de Dios? Que sepan los estatutos de Dios, que sepan la voluntad de Dios. Hoy en día le preguntan a los jóvenes: ¿qué quieres hacer en la vida? Y no te saben responder. Esa es una realidad. ¿Qué quieres hacer? No, pues es que no sé. No, pues papá, donde me lleve el viento. Pues, ¿a dónde te va a llevar? Te va a llevar a naufragar. Te va a llevar a perderte. Es que todavía estoy joven. Déjame sentar cabeza. Va a llegar a los 80 y vas a ser un chavorruco. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de Amoloc. Moloc quiere a tus hijos y los quiere destruir. Él los quiere destruir. El rey moabita, estamos ya por terminar. El rey moabita. Este rey moabita, los moabitas era este pueblo, este lugar donde adoraban a Moloc. Moloc era bien fuerte y bien. Era como si hoy en día fuéramos a la villa, fuéramos a cualquier lugar y te dijeran: ¿sabes qué? Vamos a ir. Hay tantas historias de gente que te decía: es que yo no podía tener hijos y fui con la Virgen, fui con y se la dediqué y se la consagré. Y bueno, esa es otra enseñanza. Pero el rey moabita era un rey tirano, era un rey malo, perverso. Y dice ahí Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 26 al 27. Cuando el rey moabita vio que estaba perdiendo la batalla, salió con 700 de sus espadachines en un intento desesperado por penetrar las filas enemigas que estaban cerca del rey Edom, pero fracasaron. Después el rey Moab tomó a su hijo mayor, el heredero del trono, y lo sacrificó como una ofrenda quemada sobre la muralla. En consecuencia hubo gran enojo contra Israel y los israelitas se retiraron y regresaron a su tierra. Dice que el rey moabita, que se llamaba rey Moab, por eso es moabita, por el rey Moab, dice que este hombre iba perdiendo la guerra y usa algo tan más vil. Toma a su hijo, al primogénito, y lo mata. Porque, ¿cómo? Sacrificio. ¿Y a quién lo sacrificó? Moab. Moloc, perdón. Muchas veces ocupas a tus hijos como un lugar de sacrificio para que entre la muerte. Hay tantos padres y madres que ven que está mal la circunstancia y en vez de llevar a sus hijos al camino de Dios, los llevan y los sacrifican. Este rey, porque estaba perdiendo, los llevó a sacrificarlos para la muerte de Moab. Muchas veces los hijos los llevas al lugar a sacrificarlos. Hoy en día tantas cosas que está viendo hoy en día en México, ya antes eran los adultos, ahora ya hay niños vestidos de blanco con sus gorros, con tantas pulseras y cosas así. Y los padres están llevando a sus hijos a llevarlos a sacrificar al altar. De vez en cuando tú los puedes venir y sacrificar al altar de Dios y decir: ¿sabes qué? Aunque mi hijo tiene 40 años, aunque mi hija tenga 30, tenga 25, tenga lo que tenga, yo voy a venir y los voy a presentar al altar de Dios, porque yo quiero que mis hijos solo sirvan a Dios. Yo quiero que mis hijos no habiten la muerte. Yo quiero que mis hijos avancen hacia el destino y el propósito de Dios. Pero hay tantos padres que en vez de llevarlos al altar
los están llevando a un altar donde solo los están llevando a la muerte. Cuando tú eres un padre permisible, los estás llevando a una vida mediocre espiritualmente. Ay, al fin y al cabo ya está grandecito. ¿Recuerdas cuando tu hijo era pequeño, se caía y corrías a levantarlo? Y ahora que tu hijo se cae, dices, ay, qué aprende. La ironía de la vida. Hoy se cae el hijo y, ay, pues ni modo, ya se cayó. Pero ¿cómo antes te desvivías cuando se caía tu hijo? Y hasta decías, ay, cosas así. Pero hoy en día tu hijo se cae y te va. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de Jezabel. ¿Cuántos padres se han olvidado de los hijos? Y quiero hablarte de Ruth, Noemí y Orfa. Esta mujer es un gran libro. Es un libro que nos lleva al arrepentimiento, a conocer a Dios. Pero sabes, dice ahí Ruth capítulo 1, versículo 14 al 16 en la TLA. Entonces ellas empezaron a llorar. Orfa se despidió con un beso de su suegra y se fue, pero Ruth se quedó junto a ella. Noemí dijo, mira, tu cuñada regresó con su gente y con sus dioses, síguela. Pero Ruth le dijo, no me obligas a abandonarte y separarte de mí. A donde vayas tú iré yo, y donde tú vivas tú viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sabes que Ruth, Noemí y Noemí, Ruth y Orfa, ¿sabes de dónde eran? De los moabitas. Ellos eran moabitas. Ruth y Orfa eran moabitas. Y se habían casado con los hijos de esta Noemí. Y sabemos que vienen saliendo y se le mueren sus dos hijos. Quedan viudas. Quedan viudas esta Noemí, esta Orfa y Ruth, perdón. Y esta Noemí le dice, ¿sabes qué? Váyanse ya. Ya nada les compromete. Pueden volver a hacer su vida. Pueden volver a regresar a Moab y conseguir a otro moabita y volver a hacer su vida. Dice la palabra de Dios que esta Ruth le dice a su suegra, a Noemí, no suegra, yo me voy a quedar con usted. Yo me voy a quedar con usted. Y dice la palabra de Dios que Orfa se regresó. Wow. Pero me llama la atención porque Ruth le dice, ahora su Dios será mi Dios. ¿Y qué nos está diciendo a los padres, a las mamás, a los papás, mamás, como familia de fe? Nos está diciendo, tú tienes un propósito en Dios. Tus hijos no pueden adorar ya más a Moab. Tus hijos no pueden regresar a Moab. Tus hijos tienen que ser el Dios y poderoso, familia, porque hoy en día hay tantas familias e hijos que dicen, es que este es mi Dios, no, Noemí había entendido, Ruth había entendido que tenía que seguir un legado. Orfa se regresó de nuevo a Moab. Se regresó a adorar al dios Moloch. Se regresó una vez a esclavizarse. Pero Ruth entendió. Dijo, yo me agarro de aquí. Yo me agarro de mi suegra. Yo me agarro ya no voy a regresar a Moab. Ya no voy a adorar más a Moloch. He visto a través de mi suegra a Dios Todopoderoso. Aunque Dios me quitó a mi esposo. Aunque todo esto. Pero estoy entendiendo que yo me debo a Cristo Jesús. Estaba rompiendo una maldición generacional, no a mí, con Ruth. Verso 16 al 17 dice, donde mueras tú, moriré y yo seré sepultada. Que el Señor me castigue con severidad si no cumplo con esta promesa, solo la muerte nos separará. Dice la palabra de Dios que esta Ruth y Orfa no habían tenido hijos. Cuando mueren no habían tenido hijos. Y yo me preguntaba, ¿sabes por qué tal vez nunca tuvieron hijos?
Porque si ellos hubieran tenido hijos como Ruth, como Orfa, los hubieran llevado a matar al dios Moloch, porque era parte de la cultura. Si Dios le hubiera dado un hijo a Ruth, perdón, sí, a Ruth y a Orfa, los hubiera llevado a sacrificar con Moloch, porque es de los moabitas. Y muchas veces no se cumplen las promesas de Dios, porque las iremos a sacrificar al Dios de la muerte. Muchas personas quieren hijos e hijas, pero sabes, no es porque Dios las castigue, sino Dios sabe el destino y el propósito. En este momento Dios le está hablando y tal vez no entienden la situación, pero sabes, me encanta. Ruth abandona ser moabita. Tu familia tiene que abandonar ser moabita. Tu familia no tiene que adorar y ser moabita ni ser Moloch. Tu familia tiene que adorar al Señor de los ejércitos. Tu familia tiene que levantarse y declarar que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres que tus nietos, que tus bisnietos, tus taranietos, quieres que tus generaciones caminen en la promesa de Dios? ¿Quieres que tus generaciones conozcan del amor de Dios? ¿Quieres que tus generaciones avancen hacia el propósito de Dios? Abandona Moab. Deja de adorar a Moloch y empieza a declarar que tus generaciones caminarán hacia el propósito de Dios. Vuélvete una Ruth en esta mañana y empieza a dejar a tus hijos al sacrificio de Moloch. Moloch va a destruirte, pero Cristo le va a dar identidad a tus hijos. Es que ¿qué hago? Porque mis hijos están perdidos. ¿Pero qué hago? Vuélvete un adorador. Vuelve a tus hijos en el lugar secreto. Sacrifica a tus hijos en el altar de adoración a Dios. Hoy en día, todos hemos querido minimizar la escuelita de los niños. ¿Qué escuelita? Escuela. Vamos a la escuelita de los niños, no, a la escuela. Porque aquí no pagas una colegiatura, esa escuelita. Es que ahí sí me duele, ahí sí. Es que le dices a tu hijo, vamos a orar. Vamos a orar. Es así. ¿Quién dice que hay que hacer así? Mejor dile, vamos a levantar nuestras manos y adorar a Dios. Pero queremos minimizar a los niños. La escuelita y esto. Pero tenemos que despertar. Ruth capítulo 1 versículo 19. Así que las dos emprendieron el camino hasta llegar a Belén. Al llegar se formó un alboroto, todo el pueblo hablaba de ellas y las mujeres decían, ¿no es esa Noemí? ¿No es esa Noemí? Ruth 4, del 13 al 17. Así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera luz a un hijo. Vamos a detenernos. ¿Por qué no quedó embarazada con su primer esposo Ruth? Porque había decidido abandonar a los moabitas y a Moloch. Ahora Ruth estaba entendida y capacitada para ser una mamá ejemplar. Y dice que entonces las mujeres del pueblo le dijeron, Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues él es el hijo de tu nuera que te ama y te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra el pecho y lo cuidó de él como si fuera su propio hijo. Como si fuera su propio hijo. Familia, necesitamos orar por esta generación. Que no se nos haga normal que los niños que mueren. No se nos haga normal tantas cosas. Hay tantos niños que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y aquí está diciendo, termino, verso 17. Las vecinas decían, ahora por fin Noemí tiene un nuevo hijo.
nuevamente un hijo y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí, el profeta, y el abuelo de David. Dios usó a esta mujer, Ruth, para dar vida al bisabuelo de David, del rey David. Tu pasado no determina tu presente cuando estás en Cristo Jesús. Si tú fuiste mal papá antes, fuiste antes, pero ahora hay una nueva historia. Porque ahora no adoras a Moab, ahora no pones a tus hijos con Moloch, ahora pones a tus hijos ante el altar de Dios. Y por eso Abraham entendió muy bien, cuando Dios le pide a Abraham, a su hijo, el hijo de la promesa, a Isaac, le dice, quiero que lo lleves a sacrificarlo. Y no lo llevó a sacrificar a su manera, lo llevó a sacrificarlo conforme a su voluntad. Moloch va a querer atacar a tus hijos. Y sabes, Moloch va a querer atacar a tus hijos. Pero ¿cómo voy a hacer frente cuando atacar a mis hijos? ¿Cómo voy a terminar con mis hijos? Muy fácil, familia. Sabes, cuando te levantes, cuando tomes la decisión, como esta Ruth. Orfa, ya no nos habla más la Biblia de Orfa, pero yo creo que Orfa después se casó, yo sé si tuvo hijos, no lo sé, no nos dice la Biblia, pero a lo mejor sus hijos fueron ofrecidos a Moloch, sus hijos se perdieron, pero sabes, en este punto tus hijos, ¿en dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? Piensa dónde están tus hijos. ¿Dónde están tus hijos? ¿Están en el altar de Moloch? Una ocasión alguien me comentó, una mamá de una muchacha me decía que esta muchacha era una familia disfuncional. Los fines de semana se iba con su papá y el papá había hecho familia y la esposa de su papá creía en la muerte y tenían en el altar la foto de su hija. Y yo le digo a esta persona, es una hermana, le digo, ¿y usted qué hace? Se ría. Digo, ¿usted qué está haciendo? ¿Sabe lo que implica eso? Están llevando a la muerte. Y la mamá, la chucha. Tal vez tus hijos no están en un altar, físicamente en una fotografía, pero están en el altar del infierno, pidiendo por ellos para que se pierdan. Moloch se alimenta de la muerte de los niños. Moloch se alimenta de la sangre de los niños. ¿Dónde están tus hijos? Vuélvete una piedra de tropiezo para tus hijos. Que tus hijos avancen hacia el propósito de Dios. Hoy en día, el famoso Halloween, que estamos próximos ya, que se va a festejar, o el Día de Muertos. No lleves a tus hijos. Si sabes que tus hijos van a ir a un Halloween, a un festival, a una fiesta, a una party, como se diga, pon 3 candados y no los dejes. Porque si no, los vas a llevar a ofrecer a Moloch. Y Moloch quiere entrar a la vida de tus hijos. Porque si Moloch entrará sobre tu familia. Y si entra, Satanás quiere destruir a tu familia. Mas Cristo Jesús hay vida y propósito. Lo leímos aquí en Ruth. Dice que Ruth se casa con vos. Vos era una persona adinerada. Vos representa en cierta manera a Jesucristo. Vos era una persona diferente, otra forma de pensar. Y dice que se casan y dan a Obed, que de ahí viene Isaí y viene el rey David. De ahí, familia, de ahí hay un propósito. Que las generaciones sean benditas. Que tus hijos puedan conocer a hombres o a mujeres a la estatura del varón perfecto. Hoy en día todos los papás se preocupan que el chavo o la chava tenga una buena posición económica, porque dice, al fin y al cabo, si me muero va a quedar bien, pero no sabe su corazón. Y tu hija, cuando se muera tu hija, o tú, más bien cuando tú partas, puedes decir, me muero porque el esposo de mi hija o la esposa de mi hijo, ¿sabes? Conoce a Dios y la va a encaminar en Dios. Porque podrá tener toda la lana, podrá tener tantas cosas,
pero no tiene temor a Dios. Y si no tiene temor a Dios, la va a botar. Prefiero mejor que sea un hombre de Dios, andarla viendo sufrir. Esa es la seguridad que nos da en Cristo Jesús cuando caminamos en el propósito de Dios. El propósito de Dios tiene que avanzar, pero si nuestra vida no está fundamentada en Cristo Jesús, si nuestra vida no está adentrada en Jesús, tus hijos morirán. Y cuando mueran tus hijos, vas a morir tú como papá. Y vivirás una vida mediocre y fracasada como padre. Porque no decidiste entregar a tus hijos a Cristo. Y si no entregases a tus hijos a Cristo, si no entregas a tus hijos, pues tú no te entregarás a Cristo. Vaya enseñanza que Dios ha puesto tanta carga a Dios sobre mi vida, sobre los niños. Vamos a orar, familia. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. Jesús, ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a caminar en el propósito de Dios. Jesús, queremos estar a cuentas. Queremos vivir rendidos para ti, Jesús. Queremos vivir enfocados hacia tu propósito y hacia tu voluntad. Ayúdanos a ver la gloria del Padre. Ayúdanos, Jesús, a caminar a nuestras generaciones hacia el propósito de Cristo. Ayúdanos, Jesús, a vivir y a seguir el caminar de Jesús. No vivir solo por vivir. Queremos que nuestras generaciones caminen hacia el propósito de Dios. Dios, ayúdanos y capacítanos para poder caminar en el propósito de Dios. Ayúdanos a guiar a una generación bajo el temor de Dios. Ayúdanos a caminar, que nuestros hijos puedan ver la gloria del Hijo, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Que nuestros hijos sean enfocados. Hoy, amado Dios, rompemos toda obra de muerte, de tinieblas sobre nuestros hijos. Perdónanos, Dios, por ser indiferentes al dolor de los jóvenes, de los niños. Perdónanos, Dios, por no valorar lo que tú nos has dado, los que son padres, que no han valorado el valor de la paternidad. Porque dice tu palabra, herencia de Jehová son los hijos. Perdónanos, Dios. Perdona a los padres que no han tomado el rol de un buen padre. Y no un buen padre es el que provee físicamente, sino es el que provee espiritualmente. Restaura, Dios, la imagen de paternidad, de maternidad. Queremos ser transformados. Queremos que nuestros hijos te adoren solo a ti. Que nuestros hijos solo te invoquen al Dios Todopoderoso. Queremos seguir, Dios, que nuestros hijos puedan seguir el legado de fe. Que nuestros hijos puedan seguir el camino de Cristo Jesús. Dios, quita toda venda que ha cegado para seguir. Que podamos, como Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Que mis generaciones puedan imitar el caminar de Jesús. Yo no quiero que mis hijos caminen hacia un camino de destrucción. Queremos, Dios, que nuestros hijos sean enfocados hacia el propósito de Dios. Levanta
A todos aquellos que duermen, que solo ven a sus hijos como solo hijos y no los ven con un destino y un propósito. Sé tú, Dios. Sé tú, Dios, sacudiéndonos. Tu espíritu de muerte hoy la desarraigamos sobre los jóvenes, sobre los niños. Jesús, Jesús, te invocamos esta tarde ya para que restaures a las familias, que se cumpla lo que dice tu palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero ver aquí a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis sobrinos, sirviéndote, Dios. Satanás, tú no tienes autoridad sobre los niños, sobre los jóvenes. Perdóname, Dios, ser guardia y vigilantes de estos juventud, de estos niños. Danos pasión por la juventud, Dios. Usa nuestras vidas, Dios. Tu reino. Usa nuestras vidas, Dios. Que nuestras vidas sean intencionales. Que la vida de los padres que están aquí, los que nos ven, los levantes, Dios. Que puedan ver a Cristo. Puedan ver a Cristo. Que sus hijos sean bendecidos. Que sus hijos caminen en integridad, en santidad. Y que uses la vida de los jóvenes, de los niños, para predicar el evangelio. Perdónanos, Dios, por ser un pueblo que tal vez ha adorado a otros ídolos. Debes de llevar a la juventud, a los niños a adorar a Dios. Jesús, encamínanos. Te damos gracias, Dios. Y ayúdanos a ir por la senda de los rectos. Porque yo creo que dice tu palabra, yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Mis generaciones serán benditas. Como dice en Deuteronomio capítulo 29 y 30. Hablaré palabras de bendición y no de maldición. Hablaré palabras de vida y no de muerte sobre mis generaciones. Y veo en mis generaciones un legado de fe. Veo en mis generaciones un legado de amor. En mis generaciones habrá profetas, habrá evangelistas, maestros, apóstoles, pastores, que predican el evangelio y que arrebaten a Satanás esas almas que están rumbo al infierno. Te damos gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar el próximo domingo igual de esta serie. Dios ha hablado de verdad muy fuerte esto a mi vida, me ha sacudido y vaya familia, ha sacudido mi alma y dentro de 8 días estaremos hablando más sobre los hijos, sobre todo esto espiritualmente y enfocarnos al propósito de Dios, porque hay una generación que va a dar gloria y honra a Dios y esa generación son tus hijos, son tus nietos, bisnietos, sobrinos, nueros, nueras en Cristo y van a avanzar hacia el propósito. Pues vamos a recoger diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga a los que nos miran por Facebook, por YouTube. Es una bendición y ayúdenos a compartir
ayúdenos a compartir. Si usted tiene niños, venga dentro de 8 días. Sí, dentro de 8 días. Venga, va a haber algo especial para los pequeños y que sea Dios y la gracia. Bueno, pues que Dios les bendiga. Bueno, y aquí nos quedamos.